¿Sabías que la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad, tiene un premio Nobel? ¿Sabías que hay 2 iglesias dedicadas a esta Virgen en toda la isla? ¿Sabías que Santo Espíritus tiene un Cristo similar al de La Habana? En el video anterior, conocimos de cerca a la iglesia parroquial mayor. Develamos su historia, los acontecimientos y las leyendas que la rodean. En este video continuaremos visitando 2 impresionantes iglesias coloniales que tienen mucho que contar. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. La próxima iglesia en nuestro viaje es la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Caridad. Se ubica en la parte norte de la ciudad y su construcción data de 1727. Es una iglesia simétrica, excepto por la torre campanario, que se ubica en uno de los lados y que fue construido en el siglo XIX. Es la segunda iglesia en toda la isla, dedicada a la Virgen de la Caridad. La otra iglesia se ubica en Santiago de Cuba. Pero ¿cuál es la historia de la Virgen de la Caridad? ¿Y por qué es la patrona de Cuba? Algunos la conocen simplemente como la Caridad del Cobre, Cachita, Ochun en la religión yoruba, o incluso la Virgen Mambisa. Representa a la Virgen María Santísima con un niño Jesús en sus brazos y una cruz. Fue encontrada en los mares al norte de Oriente por los 3 Juanes hace ya más de 400 años. Se encuentra actualmente y se venera en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Se le llama del Cobre porque la iglesia está situada en las cercanías del poblado El Cobre y a las minas que hay de este mineral en la zona. El solemne nombramiento de patrona de Cuba fue otorgado por el Papa Benedicto XV en 1916, a petición de los veteranos de la Guerra de Independencia. La iglesia de la Virgen en Santo Espíritus cuenta con 296 años. Fue mandada a construir por el padre Silvestre Alonso y Muñoz, el cual fue un activo promotor de obras de fe y de utilidad pública, gracias a la cuantiosa fortuna familiar que poseía. Habiendo estudiado en Santiago de Cuba, trajo el culto a la Virgen de la Caridad a Santo Espíritus y al occidente de la isla. Fue donde se bautizó y contrajo matrimonio Serafín Sánchez Valdivia, el cual fue un patriota cubano nacido en Santo Espíritus y que participó en las guerras de independencia. Si conoces algún lugar que lleva el nombre de este patriota en esta bella ciudad colonial, déjamelo saber en los comentarios. También fue el lugar de matrimonio de José Miguel Gómez, otro espirituano, segundo presidente de Cuba durante la República, desde 1909 hasta 1913. La Virgen de la Caridad también tiene un premio Nobel, gracias al escritor Ernest Hemingway, cuando recibió su premio Nobel de Literatura en 1954, decidió donar su medalla a la patrona de Cuba. Nuestra tercera iglesia corresponde con la antigua iglesia Jesús Nazareno, cercana al casco histórico, otro bello ejemplo de la arquitectura colonial. Fue construida en 1830 y fue cerrada por la Iglesia Católica en 1908 por el mal estado en que se encontraba. Tiene una orientación de norte a sur, con una arquitectura neoclásica y campanario de espadaña. La espadaña es una estructura que se prolonga verticalmente, sobresale de la edificación y acaba en punta. Suele albergar las campanas, como en este caso, que tiene 2 arcos. Hace algunos años que se vienen realizando excavaciones arqueológicas en el lugar. No obstante, debido al deterioro y a su antigüedad, al parecer se perderá lamentablemente en el tiempo. Rumbo al este y a solo 4 kilómetros de la ciudad, sobre la cúspide de una colina de contornos irregulares, encontraremos nuestra próxima parada.
No solo La Habana cuenta con un Cristo, también la Villa Espirituana cuenta con su propio Sagrado Corazón de Jesús. No es tan grande como el de La Habana. Aquel tiene cerca de 20 metros. Este es más pequeño. Según las crónicas de la época, su construcción se debió a la voluntad y desembolso económico de Anunciación Palacios, esposa de Ramón García, un rico terrateniente que eran los propietarios de este lugar. Inicialmente, el lugar tenía 151 pasos con algunos descansos intermedios. Hoy, en la actualidad, hay un total de 1.501 pasos, ya que, como se puede observar, la naturaleza se ha apoderado de este lugar. Han crecido varios árboles de madera preciosa. Lo que han hecho es que han tapado la visibilidad del santo que se veía desde la autopista, desde el occidente hasta oriente. Muchas raíces también de los árboles, lo que ha hecho es que ha levantado los pasos de los escalones, y esto ha también dificultado el paso peatonal. Pero nada, este lugar igual se mantiene en pie, dándole la bienvenida al visitante en esta bella ciudad colonial, que todavía seguiremos conociendo sus secretos, sus leyendas y sus mitos. En nuestro próximo capítulo visitaremos una casa que alberga una prenda muy especial para los cubanos. Espero humildemente haber cumplido con todas sus expectativas y ojalá hayan aprendido algo nuevo. Para mí fue todo un placer hacer este video. Recuerda darme un like, suscribirte y dejar algún comentario. Por hoy, aventureros, me despido, pero pronto nuevas aventuras vendrán. Nos vemos. Chao.